Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Alguna consulta en relación a temas tratados o conversados en lo poco que llevamos de esta asignatura? Cualquier comentario, opinión, algún caso que esté ocurriendo desde el punto de vista anatómico que tenga alguna orientación clínica en relación a lo que vamos a estar relatando, ustedes me interrumpen sin ningún inconveniente y damos respuesta, resolvemos las dudas a lo que ustedes van a estar planteando. La próxima semana comenzamos ya con elementos específicos que tienen que ver con el miembro superior, los huesos, cada uno de los detalles que a esto les corresponden, las articulaciones y los músculos que los mueven para posteriormente continuar con los elementos vasculares, los elementos nerviosos. Todo lo que vamos a revisar durante esta semana, más algunos archivos que están dispuestos en la plataforma Moodle, corresponden a conceptos que a ustedes les van a permitir entender los detalles que posteriormente van a revisar. Cómo se estudia la anatomía, cuáles son las posiciones adecuadas para estudiarla, cuáles son los conceptos de orientación para poder describir la ubicación, la posición, la dirección de algún elemento que nosotros estemos estudiando. Entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy, que tiene que ver con la introducción a la anatomía desde el punto de vista de los conceptos que nosotros vamos a utilizar. Para ponerlos en el contexto de los conceptos que originan todo lo que corresponde al estudio de la anatomía, esta es una imagen que corresponde a la cultura egipcia, en donde se preservaban los cadáveres de todas las personas, desde los reyes hasta los animales, que tenían, desde el punto de vista filosófico, ellos suponían que había otra vida después de la muerte, de tal manera que había que preservar el cuerpo, proveerlo de todos los elementos necesarios que había ocupado en esta vida para poder trascender en la otra. Y desde el punto de vista anatómico, ellos tuvieron una muy buena escuela desde el punto de vista de las disecciones de estos cuerpos y su posterior momificación. Ellos lo que hacían era viscerar los cuerpos, todos los órganos los contenían en depósitos de cerámica, mientras que el cuerpo era preparado con algunos aceites, más las funciones de algunos elementos que tenían fragancias para poder permanecer en el tiempo. Y afortunadamente esto se mantiene hasta el día de hoy, en donde se siguen encontrando tumbas con restos cadavéricos, y a pesar de haber transcurrido más de 2000 años, aún se conservan en muy buenas condiciones. Nosotros en Chile tenemos la cultura Chinchorro, en el norte de Chile, en la zona extrema del país, en donde también se conservaban los cuerpos a través de procesos de momificación que se hacían con barros. Las tierras del norte de Chile son muy ricas en sales y estas sales tienden a preservar, a desecar el cuerpo y a mantenerlo en muy buenas condiciones. Se han encontrado momias de más de 5000 años de antigüedad. Después viene todo lo que corresponde a la cultura griega, con estudiosos que no solamente eran filósofos, eran matemáticos, tenían que ver con el estudio de la anatomía, de las patologías, eran estudiosos de la vida. Cuando ustedes salgan de la carrera, van a tener que hacer un juramento hipocrático basado en un principio, entonces, de tratar de ofrecer lo mejor posible para el bien de sus pacientes, sin que ello signifique encarnizarse en un tratamiento solamente con el objeto de poder preservar la vida. Hacer todo lo posible mientras este individuo tenga las posibilidades de subsistir. 460 años antes de Cristo.
Platón, otro griego, que también anduvo más o menos por la misma época, 428 a.C., también tiene estudios en el cuerpo humano, pero los griegos fundamentalmente atribuían todo lo que tenía que ver con el funcionamiento humano a unos elementos fundamentales que tenían que ver con fluidos corporales, un líquido que era negro, un líquido que era claro, un líquido que era rojo, y estos fluidos corporales estaban haciendo una relación en lo que corresponde a la anatomía clásica con los fluidos sanguíneos, con los fluidos de la bilis, con los fluidos que tienen que ver con líquidos cefalorraquídeos. Galeno, ya después de Cristo, en el año 129, yo les diría que tiene la escuela de Galeno, desde el punto de vista anatómico, aproximadamente un promedio de 500 años de vigencia dentro de lo que es el estudio de la anatomía. Lamentablemente Galeno, que tiene muy buenos escritos desde el punto de vista anatómico, solamente estudió en animales, en cuerpos de animales, en que los disecaba, los sometía a experimentación, y lo que él hacía era extrapolarlo a lo que correspondía al estudio del cuerpo humano, pero solamente trabajó en animales, porque en ese tiempo no se podía, porque el imperio de la Iglesia Católica tenía muchas exigencias desde el punto de vista de la conservación de la vida, el respeto a la vida, y por lo tanto no se podía profanar los cuerpos humanos. Solamente tuvo estudios fundamentalmente en cerdos y una muy buena descripción desde el punto de vista anatómico, pero solamente era una extrapolación al cuerpo humano. Y tuvo que llegar Andreas Vesalio aproximadamente en la Edad Media, 1514 después de Cristo, al cual se le considera el padre de la anatomía moderna. Él tiene un libro que se denomina De Humanis Corporis Fabrica, en la cual hace un completo detalle de todas las estructuras que forman el cuerpo humano, de todos los aparatos y sistemas, de los huesos, de las articulaciones, de los músculos, de los vasos, de los nervios, de los elementos viscerales, sistema nervioso central y periférico. Hasta el día de hoy se utilizan algunas imágenes que tienen que ver con dibujos de disecciones cadavéricas humanas que él realizó. Él se atrevió a romper con los criterios que imponía la Iglesia Católica y arriesgó su vida y la de sus colaboradores, porque él lo que hizo era trabajar con cadáveres, profanando las tumbas, retirando los cadáveres de los cementerios, llevarlo a ciertos lugares especiales en donde se reunía con sus seguidores para poder realizar la disección de los cuerpos, y antes del amanecer tenían que regresarlo nuevamente a su tumba. En esos tiempos eso era impensado, era castigado con la muerte de los individuos que eran sorprendidos en este hecho, y gracias a él entonces tenemos lo que corresponde a todos los conceptos que se vierten en lo que corresponde a la anatomía moderna, el estudio del cuerpo humano en su plena dimensión. Así se estudiaba anatomía en la escuela de Andreas Vesalio. Había un cadáver durante la noche que era sometido a diferentes cortes por los más expertos en la materia, y cada uno de los seguidores, en orden de importancia, estaban dispuestos, algunos en el círculo más cercano y otros en los círculos más lejanos. Así también nosotros estudiábamos anatomía hasta hace unos 10 años atrás. Había un cadáver, había un profesor que explicaba los contenidos de la disección del cadáver, y después habían una serie de alumnos que, rodeando al profesor, trataban de ver y de escuchar lo que el profesor estaba mencionando. Se ha hecho un cambio en la estrategia metodológica, y el alumno entonces ahora es el principal actor en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Tienen que buscar, tienen que avanzar, y el profesor es simplemente una guía, un colaborador para poder destrabar algunas dudas que ustedes puedan tener.
Y desde el punto de vista de cómo nosotros empezamos el estudio del cuerpo humano, hay una posición clave de referencia, es básica, no cambia independiente de las escuelas. Hay escuelas norteamericanas, rusas, alemanas, francesas, italianas. Independiente de cuál sea la escuela anatómica a la cual nosotros estemos siguiendo, hay una posición básica, fundamental, y se denomina posición anatómica. Es una posición fija, es una posición forzada, no es relajada, y probablemente ustedes los tienen que haber visto en muchos libros de anatomía. El individuo se encuentra de pie, con la cabeza y el tronco erguido, con la vista mirando al frente, esa es la referencia, tiene que estar mirando al frente, con los miembros superiores en extensión completa a los lados del cuerpo y con las palmas de las manos mirando hacia la parte anterior, hacia la parte ventral. Los miembros inferiores también tienen que estar en extensión completa, con los pies ligeramente separados entre sí y en una distancia no mayor a los 3 y 7 centímetros, dispuesto entre tobillo y tobillo. Esa es la posición de referencia. Y basado entonces en esta posición, nosotros comenzamos a describir cada una de las estructuras que forma el cuerpo humano: el sistema óseo, el articular, el muscular, el vascular, el nervioso, lo visceral. Esta es la base para poder comprender la ubicación, la posición, la orientación, las relaciones que tienen cada uno de estos órganos dentro del cuerpo. Sin embargo, existen otras posiciones en las cuales los individuos se encuentran recostados sobre una superficie horizontal. Estas son otras posiciones de estudio, pero la referencia es la anatómica, pero para que ustedes sepan que existen múltiples tipos de posiciones. Hay una posición en la cual el individuo se encuentra recostado sobre una superficie horizontal, la camilla, el suelo, la cama, cualquiera sea la superficie, apoyando la parte dorsal de su cuerpo. Esta posición técnicamente se denomina decúbito supino o también decúbito dorsal. Después hay otra posición en la cual el paciente se encuentra acostado apoyando uno de los lados de su cuerpo, ya sea el derecho o el izquierdo. Esa posición se llama decúbito lateral izquierdo o decúbito lateral derecho. Y también entonces existen una serie de elementos que se encuentran apoyando en estas partes laterales del cuerpo sobre la superficie horizontal. Y finalmente hay un decúbito en la cual la persona se encuentra apoyando la parte ventral de su cuerpo a nivel de la superficie. Eso se denomina decúbito prono o decúbito ventral. Estos términos probablemente ustedes los han escuchado en menciones de tipo policiales o tal vez en alguna descripción desde el punto de vista de los programas de tipo clínico que a veces aparecen en la televisión, en donde los pacientes tienen distintas posiciones. El cadáver fue encontrado en decúbito dorsal o en decúbito supino o en un decúbito lateral. Estas posiciones de decúbito adquieren gran importancia porque hay personas que, estando conscientes pero imposibilitados de poder moverse en esta superficie, permanecen largo tiempo recostados en esta posición. Y los puntos que están señalizados aquí con números en las diferentes posiciones corresponden a prominencias del cuerpo que se encuentran en contacto con la superficie de apoyo y que eventualmente, pasado un tiempo de aproximadamente unas 2 horas, las zonas de presión comienzan a provocar lesiones a nivel de la piel que con el paso de los días, de las semanas y de los meses adquieren una profundidad en el daño que a ellas las afecta, que pueden llegar incluso a hacerse visibles los elementos óseos que están dispuestos en ese sector. Entonces, estos pacientes que, estando conscientes, pero que tengan algún grado de inmovilidad, alguna parálisis de su cuerpo, y que voluntariamente no puedan realizar los giros adecuados que todos nosotros realizamos, van a tener úlceras que se denominan por presión, que también pueden denominarse úlceras por decúbito, y el nombre más antiguo para esto se denominan las famosas escaras. Estos pacientes que no pueden moverse voluntariamente
Cualquier persona del equipo médico, del equipo de salud, tiene la obligación de moverlo y registrarlo. El auxiliar paramédico, la enfermera, el kinesiólogo, el terapeuta ocupacional, el médico, cualquiera que sea que tenga a cargo este paciente, o da la instrucción o él mismo lo tiene que mover y registrar a qué hora fue desplazado ese paciente a esa posición. No pueden permanecer más allá de 2 horas en la misma posición. Si es un niño, por ejemplo, que tenga menos de 3 meses de edad, ese niño todavía no tiene las condiciones psicomotoras para poder realizar giros de su cuerpo, de tal manera que también va a ser el equipo de salud el que va a tener que realizar estos desplazamientos. Con mayor razón si la persona está inconsciente, un accidente vascular que eh, deja pérdidas de conciencia en la persona, que deja problemas de parálisis, no tiene ninguna posibilidad de poder moverse voluntariamente y es el equipo de salud entonces el encargado de poder desplazarlo. Si no se hace, aparecen estas famosas úlceras por decúbito o úlceras por presión y es un hecho denunciable. Una vez que aparece, se tiene que registrar y se tiene que hacer una investigación porque tienen que haber responsables. Alguien no hizo su trabajo para poder evitar estas complicaciones, que con el paso del tiempo pueden ser tan profundas, pueden llegar a infectarse, provocando incluso la muerte de los pacientes. Esa es la importancia de estas otras posiciones. Este es un paciente que está en una posición de cúbito lateral. Específicamente, esta es una posición de cúbito lateral derecho. Este paciente va a ser intervenido para poder realizar algún procedimiento y tiene que ser específico. Este es un decúbito lateral derecho, porque si a este paciente le van a hacer un procedimiento, por ejemplo, de tipo renal en el lado izquierdo, tiene que ser este decúbito lateral derecho para dejar despejada la zona de tipo renal del lado izquierdo, exponerla al proceso desde el punto de vista quirúrgico. Si se equivoca de posición, porque el auxiliar lo puso en una posición equivocada y porque el resto del equipo de salud no siguió las recomendaciones del médico que iba a realizar la intervención y lo puso en una posición que no era la correcta, van a hacer una explicación completamente equivocada desde principio a fin. ¿Quién es el responsable de esto una vez que se comete el error? El médico, porque es el médico el jefe del equipo de salud. Entonces tienen que ser bastante estrictos en las descripciones desde el punto de vista de las posiciones que van a ocupar con sus pacientes. Y volver a revisar. Hay profesionales que a veces llegan a último momento al proceso de la intervención porque estaban en otra intervención, porque tuvieron que desplazarse, porque algo ocurrió. Ese médico igual tiene que cerciorarse de que efectivamente sea el lado que él va a proceder con la intervención, que corresponde a la posición correcta. Este es otro paciente que tuvo un accidente, tiene un fierro de construcción que lo atraviesa en el sentido de la verticalidad, desde arriba hacia abajo, y no tiene herida saliente a nivel de la parte anterior de su cuerpo. La forma más adecuada para poder sostener este paciente es una posición en la cual corresponde a un decúbito supino, a un decúbito dorsal. Y obviamente que para poder manipular a este paciente tendrán que haber algunas herramientas de uso cotidiano para poder cortar esta vara, en ningún caso sacarla, porque puede provocar un mayor sangramiento y dado a la hemorragia que se va a producir, el paciente puede morir. Dejar el elemento penetrante en la posición en donde se produjo el accidente, trasladarlo tal cual como corresponde y ya en el pabellón se harán los cortes correspondientes y el proceso de extracción con todos los resguardos posibles para evitar la hemorragia que complique de manera más grave a este paciente. Entonces, como estamos viendo de cúbito, esta es una posición de cúbito supino o también de cúbito dorsal. Esta es una posición que se utiliza desde hace bastante tiempo para provocar mejoría de los procesos de ventilación mecánica,
se ha hecho más famosa porque ha incrementado el número de pacientes que tienen que estar dispuestos en una posición de cúbito prono o de cúbito ventral, y desde hace mucho tiempo se sabe que esta posición mejora la ventilación pulmonar. Y hay pacientes que estando conectados a ventilador, se hace necesario agregar este cambio de posición con todos los aditamentos necesarios para poder mantener una posición lo más confortable posible y evitar las úlceras por presión. Las camas tienen ciertos grados de inclinación a través de motores, en donde se puede levantar la parte alta del paciente, donde se puede levantar la parte baja, se puede inclinar uno de los lados, o el derecho o el izquierdo, y con eso se logra controlar la presión que ejerce el cuerpo a nivel de la posición prona. Sin embargo, cuando nosotros, estas son las famosas úlceras por presión. Este es el dorso del paciente. Esta es una úlcera por presión o úlcera por decúbito o escara en la región sacrocoxígea. Mientras más delgados los pacientes, todas las prominencias óseas tienden a ejercer presión a nivel cutáneo. Son claramente identificables. Si este paciente no se mueve, puede generar rupturas de la piel, que incluso en este individuo se puede observar los elementos profundos que corresponden al sacro. En la región del dorso, en donde va dispuesta la columna dorsal, también es posible apreciar entonces al principio un enrojecimiento, posteriormente una ruptura de la piel y los daños desde superficial a profundo que pueden provocar con el paso del tiempo la posibilidad de que microorganismos ingresen a través de estas áreas que ya no tienen protección y que pueden provocar un gran daño a nivel del individuo. Por eso le decía que estas infecciones pueden ser generalizadas y provocar la muerte de las personas. Entonces hay que moverlo, un tiempo máximo de permanencia en cada posición de 2 horas. Cuando nosotros estamos durmiendo, nosotros seguimos trabajando con nuestro cerebro de manera inconsciente y cada tanto tiempo, de manera inconsciente, nuestro cuerpo comienza a desplazarse y nos vamos a poner en un decúbito lateral, el derecho o el izquierdo, o nos acostamos en decúbito supino, o nos acostamos en un decúbito prono. Eso es automático. Pero hay personas que no pueden realizar ese movimiento. En ese caso, la responsabilidad, lo vuelvo a repetir, es del equipo de salud. Quien quiera que sea y que esté a cargo, y además debe registrar la hora en que se produjo el cambio, para que el transcurso no sea mayor a 2 horas. Cuando ustedes se refieren al paciente, por ejemplo, ustedes están conversando con el paciente, él les cuenta lo que lo está afectando. Enseguida, lo que viene por parte de ustedes es eh, darle una indicación para que se suba a la camilla de exploración. Y el lenguaje que ustedes van a utilizar con sus pacientes tiene que ser directo, un lenguaje que sea comprensible por esas personas, que no tienen por qué saber de conceptos clínicos. Entonces, si nosotros le decimos, acuéstese en decúbito supino, acuéstese en un decúbito prono, acuéstese en un decúbito lateral, probablemente no nos va a entender. ¿Qué tendríamos que decirle a un paciente si nosotros queremos que se acueste en un decúbito supino? Tendríamos que decirle que se acueste, por ejemplo, hay muchas formas del lenguaje cotidiano, que se acueste boca arriba, que se acueste mirando el techo, que se acueste de espalda. Si el paciente tiene que ponerse en un decúbito prono, le vamos a decir que se ponga de guatita, que se ponga de cara a la camilla, y el paciente va a saber qué es lo que nosotros queremos. Si queremos que esté en un decúbito lateral, le vamos a pedir que se ponga de lado, o sobre el lado derecho, o sobre el lado izquierdo. Pero estos términos que empleamos con el paciente no podemos utilizarlo desde el punto de vista de la narración clínica, ni en el informe que nosotros vamos a registrar. Tiene que ser en un lenguaje técnico. Entonces se utiliza decúbito supino o decúbito dorsal, se utiliza el decúbito prono o decúbito ventral, y se utilizan los decúbitos laterales o derechos o izquierdos. Hay otras posiciones que son más específicas. No nos vamos a detener mucho en esto porque esto forma parte de lo que corresponde a unas asignaturas clínicas que están en tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo año.
Solamente para mencionarlo, esta es una posición que se llama genu pectoral. Genu, que hace referencia a las rodillas en apoyo, pectoral, porque también se apoya la región del tórax anterior, y expone la región del perineo, que es la pelvis por la parte inferior, para su exploración, ya sea a través de un examen o a través de un proceso de tipo quirúrgico. Si ustedes van a operar hemorroides, si ustedes van a operar algún prolapso a nivel rectal, esta es la mejor posición para poder intervenir esa región. Esta es una posición de tipo ginecológica para una mayor exploración del perineo en la parte anterior. Modificada, hay modificaciones que se hacen con camillas especiales para poner los miembros superiores o para exponer los miembros inferiores en ciertos ángulos que generen relajación de los segmentos que nosotros vamos a observar, examinar y tratar. Esta posición se denomina posición de navaja, en la cual el individuo se encuentra en una posición de cúbito lateral modificada. La camilla tiene la posibilidad de bajar en la parte inferior, de bajar ligeramente en la parte superior, pero dejar un ángulo en el sector medio del cuerpo a nivel de la región abdominal. Esta posición es la que mejor expone las zonas que están dispuestas a nivel de la región lumbar para proceder con hernias, por ejemplo, de la columna lumbar o procedimientos de exploración o de tipo quirúrgico para la región renal. Después, otros conceptos que nosotros vamos a utilizar son conceptos que habitualmente ustedes ya han revisado en geometría, en la enseñanza media. Vamos a utilizar los conceptos de ejes, que son líneas que atraviesan el cuerpo como una estructura general, pero también si nosotros estamos estudiando solamente cabeza, estas líneas atraviesan, se van a traspolar a los segmentos que nosotros estamos estudiando. Un eje es una línea que tiene una sola dirección, y esta dirección puede ser de arriba hacia abajo, como la flecha de color negro, puede ser de un lado a otro lado, de un lateral a otro, como la flecha de color rojo, o puede ser esta flecha de color calipso, que como la imagen es bidimensional, de alguna manera hay que angularlo un poco, y que simula una posición que va desde la parte anterior hacia la parte posterior. Entonces, estos ejes, de acuerdo a las dimensiones y a la disposición espacial que tienen, el que está de color negro es el eje vertical, el que está de color rojo, de un lado hacia el otro lado, es el eje transversal, y el que está de color calipso, que viene de adelante hacia atrás, es el eje sagital. ¿Para qué nos sirven los ejes? Los ejes nos sirven para generar movilidad. Si los ejes los trasladamos a las articulaciones del cuerpo, que son las que se van a mover, los segmentos de esa articulación se van a mover alrededor de un eje. Si ustedes se imaginan, porque alguna vez les tienen que haber regalado algún muñeco articulado, ya sea un soldado articulado, una Barbie, uno de estos dinosaurios articulados, cualquiera que haya sido el mono articulado que a ustedes les regalaron. Esos elementos que se utilizan como juguetes que tengan movilidad, tienen que tener un eje que genere movilidad. Y supongamos que la muñeca, el soldado, el dinosaurio, cualquiera que sea el mono que ustedes tengan, tiene un fierro atravesado de arriba hacia abajo. El eje que viene de arriba hacia abajo, el que está de color verde, es el eje vertical. Este eje vertical permite de que esa zona que tiene movimiento pueda girar alrededor de este eje y pueda realizar movimientos de rotación hacia la parte lateral o de rotación hacia la parte media del cuerpo. Después, el eje que va de un lado al otro lado es el eje horizontal. Si nosotros tenemos un muñeco articulado y tiene un alambre o un fierro que venga atravesado desde el punto de vista horizontal, este sector que se tiene que mover se va a mover alrededor del eje, moviéndose hacia adelante o hacia atrás. Y si nosotros estamos analizando este eje, que es el eje que viene de adelante hacia atrás, el eje sagital,
las posibilidades de movimiento de este sector va a ser hacia la parte lateral, alejándose del cuerpo o volviendo a su posición original, aproximándose al cuerpo. Eso que yo he dicho está representado en ese resumen. Si nosotros ahora pensamos que este cuerpo, esta figura humana, es atravesada por los ejes, el eje vertical, el eje transversal de color café o el eje sagital de color fucsia, estos nos dan posibilidades de movimiento. Por ejemplo, el eje vertical, si nosotros tenemos atravesado este mono con un fierro que venga de arriba hasta abajo, la única posibilidad de movimiento de este sujeto es rotar, o a la derecha o rotar hacia la izquierda, alrededor del eje. Si estamos analizando el eje que está de color café, que viene de un lado al otro lado, este que está acá, el eje horizontal o transversal, las posibilidades de movimiento de este sujeto es desplazarse hacia adelante o desplazarse hacia atrás. Y si el eje, que es este de color fucsia, viene y atraviesa desde el ombligo hasta la región lumbar, las únicas posibilidades que va a tener este sujeto de movimiento es de inclinarse o hacia la izquierda o de inclinarse hacia la derecha. Entonces, esto que nosotros estamos utilizando en un análisis del cuerpo en general puede trasladarse a otros sectores del cuerpo. Entonces, la pregunta es, cuando nosotros inclinamos la cabeza hacia adelante o la inclinamos hacia atrás, ¿cuál es el eje que participa en ese movimiento? Hacia adelante y hacia atrás. ¿Dónde tendría que estar el fierro que permita ese desplazamiento ventral dorsal? Hacia adelante y hacia atrás. ¿Sería un eje transversal? Un eje transversal. Muy bien. ¿Cuál sería el eje que permite la inclinación de la cabeza hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo? ¿Dónde tendría que estar el fierro atravesado para que la cabeza se incline a la derecha o se incline a la izquierda? ¿Longitudinal? Sagital. Sagital. El sagital, el sagital, el sagital. Porque ese permite entonces que se incline a un lado o al otro lado, o derecha o izquierda. Y como alguien lo dijo recién, ¿cuál sería el eje que permite la rotación de la cabeza? Que la cabeza gire, rote. Por ejemplo, si yo quiero mirar a mi hombro derecho o quiero mirar a mi hombro izquierdo, eso es rotación. Si yo llevo la oreja al hombro derecho o izquierdo, eso es inclinación. ¿Qué eje me permite la rotación derecha o izquierda? Longitudinal. Longitudinal. El longitudinal, el eje vertical, y existen otros sinónimos, también se le denomina axial. ¿Ya? Longitudinal porque es el eje que va a lo largo de la estructura que estamos analizando, axial porque está en el eje del cuerpo, y vertical porque es la disposición espacial que él tiene. ¿Ya? A cualquier parte. También los ejes nos sirven para medir, para dimensionar. Si nosotros estamos midiendo este segmento que es el pie y queremos medir la altura del pie, ¿cuál de todas estas flechas nosotros utilizaríamos para ver cuál es la altura del pie? La azul. La azul. La azul. ¿Y este eje cómo se llamaría? Longitudinal. El axial, longitudinal o vertical. Si yo quiero medir el ancho del pie. El sagital. Transversal. El rojito. En rojo. El que va de un lado al otro lado de la estructura que nosotros estamos analizando. Y si yo quiero medir la profundidad, no confundir, porque el largo aquí no lo utilizamos, porque lo pueden confundir con la altura, pero en términos de mediciones, la profundidad también se denomina largo, pero le vamos a denominar profundidad. Si yo quiero medir la distancia de los dedos hasta el talón, ¿qué eje sería y qué color? Para representar Eje esta sagital. Sagital, el verde. el sagital y es el que está de color verde. Muy bien. Tenemos diferentes figuras. Una figura humana, visto por la zona anterior.
visto por lateral, el sector de los hombros que suben y bajan, la columna vertebral que se desplaza hacia adelante y hacia atrás, un sector de la muñeca que desplaza la mano hacia arriba y hacia abajo, el codo que se desplaza hacia adelante y hacia atrás, y la muñeca que se desplaza hacia medial y hacia lateral. Entonces, sin todavía analizar lo que son los conceptos de generalidades de artrología, en donde están descritos los movimientos comunes y propios, hay unos archivos en PDF que están en la plataforma Moodle, que son de generalidades de osteología, artrología y miología, que es muy importante que ustedes lo lean, porque a partir de eso, y de la próxima semana hasta el final, nosotros comenzamos a hablar de movimientos. Entonces necesitamos ese conocimiento básico para poder después comunicar una información que es de tipo más específica. Pero solamente para poder saber si entendieron. Cuando el miembro superior se desplaza hacia adelante o se desplaza hacia atrás, muevan ustedes el miembro superior hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué eje permite ese movimiento? ¿Dónde estaría el fierro atravesado para que el miembro superior se desplace hacia adelante o hacia atrás? En el Transversal. eje transversal. El eje El transversal. transversal. El eje tendría que estar, si nosotros queremos enterrar un fierro que permite este movimiento, tendría que estar desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Muy bien. Para poder realizar el movimiento de desplazamiento del miembro inferior hacia adelante o hacia atrás, ¿dónde estaría el eje? También en transversal. También el transversal, pero va a estar en la articulación de la cadera. Si la persona quiere separar el miembro superior o quiere separar el miembro inferior de su cuerpo, ¿dónde estaría el eje? Sagital. El sagital estaría aquí, de adelante hacia atrás. Estaría en la cadera, en la parte anterior hacia la parte posterior. Pero si la persona está girando hacia la parte más lateral de su cuerpo, o gira hacia la parte que corresponde al plano medio de su cuerpo, ya sea miembro inferior o ya sea miembro superior, siempre las rotaciones, ya sean izquierdas o derechas, como en el caso de la cabeza que está justo en el medio, o hacia lateral o hacia medial, como en el caso de los miembros, siempre las rotaciones se dan a nivel de un eje que es el eje Vertical. Longitudinal. Axial. longitudinal, vertical o axial. Cuando uno bailaba antiguamente y estaba muy buena la fiesta y ya había más de alguien bastante alegre, bastaba que le pusieran un dedito en la parte más alta de la cabeza y la persona, ¿qué es lo que hacía cuando le ponían el dedo en la parte superior de la cabeza? Giraba. Giraban, bailaban girando hacia la derecha o bailaban girando hacia la izquierda. Después hay otros movimientos, no nos vamos a detener porque esto lo van a ver ustedes en detalle en articulaciones de miembro superior, que también son importantes de analizar, como por ejemplo la flexión de tronco, es lo mismo que lo que estamos analizando aquí. El eje horizontal o transversal permite los desplazamientos hacia adelante y hacia atrás. El eje axial o vertical o longitudinal permite los movimientos de rotación, o derecha-izquierda o medial lateral. Y el eje sagital, el eje antero-posterior, permite siempre los movimientos de alejamiento del cuerpo o de aproximación. Eso es la base para poder comprender después cada uno de los movimientos específicos. Eje vertical, rotación. Eje transversal, hacia adelante y hacia atrás, lo que se denomina flexión y extensión. Y el eje sagital determina los movimientos de separación o aproximación, que desde el punto de vista técnico se denominan abducción, que es la separación, y la aducción, que es la aproximación. En estos casos que se cuentan de historias de extraterrestres que captan seres humanos y se los llevan
para estudio a la nave o a otros sectores, ese fenómeno se denomina de abducción, de separación. Tiene que ver con un alejamiento del eje del cuerpo. Siempre el eje sagital o anteroposterior va a determinar los movimientos de alejamiento del cuerpo o aproximación del cuerpo. Por eso les digo que esta es la base para todo lo que nosotros vayamos a describir. ¿Alguna pregunta? Cuando ustedes quieran me interrumpen y preguntan. Otros conceptos que tienen que ver con geometría para el estudio anatómico son los denominados planos. Hay planos que son superficies de dos dimensiones. Esto ya no es un eje, es la combinación de dos ejes. Por ejemplo, aquí tenemos una línea que corresponde al eje transversal y una línea que corresponde al eje vertical. Eso es un plano. Aquí tenemos otro eje que corresponde a esta línea, que es el eje sagital, y a esta otra línea que corresponde al eje vertical. Es otro plano. Y aquí tenemos otro plano que está constituido por esta línea, que es el eje transversal, y esta otra línea, que es el eje sagital. Los planos son superficies de dos dimensiones. Y para el estudio del cuerpo humano, estos planos pueden pasar cortando el cuerpo o algún segmento del cuerpo que nosotros queremos estudiar separado del resto del cuerpo. Entonces, cuando pasan a nivel del cuerpo y lo cortan en mitades más o menos parecidas, estos planos, que son planos cortantes o secantes, pueden ser de tres tipos. Hay un plano, que es este que está acá, que pasa a nivel de una sutura, de la unión de dos o tres huesos del cráneo, que es el frontal y los dos parietales, en donde hay una sutura que se denomina sutura frontal. Por eso este plano que pasa por la sutura frontal se denomina plano frontal. Y este plano, si nosotros lo pasamos por el cuerpo como una guillotina, divide el cuerpo en una mitad que es ventral, una mitad que es anterior, de otra mitad que es dorsal. Nos permite, por ejemplo, determinar que de acuerdo a este plano, la nariz es ventral y que el hueso occipital es dorsal, que el ombligo es ventral y que la columna lumbar es dorsal, que los dedos de los pies son ventrales y que los talones son dorsales, mitad anterior, mitad posterior. Son conceptos para poder ordenarnos en términos de posiciones. Hay otro plano, este que está acá, que se denomina plano transversal, que es distinto al eje transversal. El plano transversal pasa a nivel del cuerpo, aquí está un poco bajo, a nivel del ombligo o la vértebra lumbar número 3. Y corta el cuerpo imaginariamente en una mitad que es superior, de otra mitad que es inferior. El término superior técnicamente se denomina cefálico craneal. En posición anatómica, lo más alto de nuestro cuerpo es la cabeza o el cráneo. De otra mitad inferior que se denomina caudal, que significa cola, desde el punto de vista del desarrollo embrionario. El plano horizontal divide el cuerpo en una mitad cefálica, de otra mitad que es caudal. Y finalmente, este plano que está acá, es el plano sagital, o también denominado plano medio. Aquí hay una diferencia de punto de vista semántico. Existe solamente un plano medio, que es el que estamos aquí identificando como plano sagital, uno solo, que pasa justo en el sentido anteroposterior, a nivel de la parte media de nuestro cuerpo, pero también muchos autores le denominan plano sagital. Hay un solo plano medio y todos los que sean paralelos al plano medio son los denominados planos sagitales o parasagitales. Nosotros lo vamos a ver como sinónimo. No interfiere mucho en el estudio desde el punto de vista anatómico. Y el plano medio divide una mitad derecha de otra mitad que es izquierda. A través de eso nosotros podemos establecer la diferencia entre el miembro superior derecho del izquierdo. El otro que es izquierdo. Si nosotros esto lo llevamos a la posición de un segmento más específico, por ejemplo, si estamos analizando mano, plano transversal o el plano
sagital. El plano frontal. Frontal. El plano frontal, una mitad anterior que se denomina palma de mano, una mitad posterior que se denomina dorso de mano. ¿Qué plano me sirve para determinar en un sector proximal? Transversal. Transversal. El horizontal. El transversal. Transversal u horizontal, que son sinónimos también como planos. ¿Y qué plano me permitiría decir que el pulgar está dispuesto hacia la parte lateral de la mano, mientras que el dedo meñique está dispuesto más próximo al plano medio, más a mediano? Uno más lateral, el otro más medio, sagital. ¿Ya? De esa manera entonces nos vamos ya acercando a conceptos que tienen que ver con más detalles, desde lo amplio que es el cuerpo en general. Después vamos a ir a cabeza, abdomen y pelvis, miembros inferiores. Tenemos que ir desplazando estos planos generales a sectores más específicos, más pequeños, pero sigue siendo la misma organización y descripción. Se van trasladando los planos dependiendo del sector. Este es el plano horizontal o transversal para el abdomen. Aquí se corrió para analizar tórax. Este es el plano medio, pero también pueden haber otros paralelos a él, dependiendo de qué es lo que nosotros vayamos estudiando. Esto es lo mismo. Mitad superior, mitad inferior, plano transversal. La mitad de izquierda diferenciada de la mitad derecha a través del plano medio o sagital. La mitad anterior de la mitad posterior, lo que corresponde al plano frontal. En procedimientos de imagenología, radiografía, tomografías axiales computarizadas, resonancias magnéticas, angiografía, pielografía, cualquiera sea el procedimiento de imagenología, utiliza planos. Algunas son bidimensionales, otras son computarizadas y nos permiten observar en distintos planos, en los 3 planos, incluso en ángulo. O sea, hay una gran variedad desde el punto de vista de la obtención de imágenes de diferentes sectores del cuerpo. Este es un sector que le corresponde a la cabeza, y aquí estamos viendo cabeza a través de una imagen que corresponde a una resonancia magnética nuclear, y el plano que se utilizó para poder observar esta parte de la cabeza, ¿cuál fue? Sagital. Este es un plano medio o un plano sagital. Y estamos viendo la mitad del lado ¿Derecha? es del lado izquierdo. Izquierda. La mitad derecha aquí no existe, salió, estaría en otro corte, estamos viendo la mitad izquierda. Lo que está del plano medio hacia la izquierda. Este otro corte, en donde observamos la masa encefálica, este es el sector anterior, este es el sector posterior, este es el sector del lado derecho, este es el sector del lado izquierdo. ¿Qué plano fue utilizado para poder ver esta imagen? Transversal. Transversal u horizontal. Muy bien. Y esto corresponde a la misma masa encefálica. Esta es la parte alta de la cabeza, la parte baja de la cabeza, la parte derecha de la cabeza, la parte izquierda de la cabeza. ¿Qué plano es el utilizado en esta imagen? Coronal. Frontal. Coronal o frontal. Se dan cuenta que son conceptos que vamos a aprenderlos aquí, pero ustedes lo van a seguir utilizando hasta el día que se mueran. Porque incluso cuando estén jubilados, igual les van a ir a hacer consultas, no a su clínica, pero sí a su casa. Siempre. Esta es la base de todo. Otros conceptos que se utilizan hacen referencia a planos que tocan el cuerpo a nivel de su superficie. Y es como si la figura humana, estas dos figuras humanas están en posición anatómica. No es una posición relajada, porque si fuera relajada, las palmas de las manos estarían mirando hacia el muslo. Estas están mirando hacia la parte anterior. Los pies estarían ligeramente divergentes en una posición relajada. Estos son paralelos entre sí. Entonces hay planos, superficies que pasan tocando el cuerpo a nivel de su superficie.
Y esos planos nos ayudan a utilizar otros conceptos. El concepto que indica que la estructura está rozando la parte más alta de su cuerpo, lo que va hacia arriba en posición anatómica, se denomina cefálico craneal. En oposición a él, lo que está pasando tangente a nivel de la parte más inferior de mi cuerpo en posición anatómica se denomina caudal, o también podálico, que significa pie. Caudal significa cola, en referencia al embrión, la parte más baja del embrión es la cola, o podálico, que significa pies. Son opuestos, cefálico y caudal. Después, hay uno que pasa tangente a la parte más anterior de mi cuerpo, que se denomina ventral, que lo vamos a utilizar, en vez de denominar anterior, le vamos a denominar ventral. Y en oposición al ventral, en la parte posterior, va a haber otro que pasa tangente al dorso del cuerpo, le vamos a denominar el plano dorsal. Y va a haber un plano que pasa tangente al borde del lado izquierdo y otro que pasa tangente al borde del lado derecho, para las dos figuras. Y esos planos se denominan planos laterales derecho o lateral izquierdo. Este será el lateral izquierdo, aquí estará el lateral derecho. Este es el lateral izquierdo y aquí estará el lateral derecho. Todos estos conceptos nos sirven entonces para poder determinar exactamente cuál es la ubicación, cuál es la posición, cuál es el contacto de relaciones próximas o vecinas que cada uno de los elementos anatómicos tiene dentro del cuerpo. Pero la referencia es la posición anatómica. Lo que pase más próximo a la parte más alta de mi cuerpo en posición anatómica es cefálico. Lo que pase en la parte inferior es caudal. Lo que pasa hacia adelante es ventral. Lo que pase hacia la parte posterior es dorsal. Otros serán laterales derechos, otros serán laterales izquierdos. Y sumamos el plano medio. Y todo lo que sea más próximo al eje del cuerpo será medial, para diferenciarlo de los laterales, que son las partes próximas al plano o lateral derecho o al plano lateral izquierdo. Este es un procedimiento, este es un dibujo, pero de un procedimiento computarizado que se utiliza en los escáneres, los TAC, tomografía axiales computarizada, o en las resonancias magnéticas nucleares. Para poder observar esta imagen se utiliza este plano. ¿Qué plano es este? Coronal. Coronal. Coronal o frontal. Una mitad anterior de es la anatómica. Pero este paciente puede adoptar otra posición, por ejemplo, un decúbito, supino o prono, o en cuatro pies, o ginecológica, o como quieran ustedes. Pero siempre tienen que utilizar la posición anatómica como referencia. Si este individuo se pusiera en una posición de cúbito supino, desde esta posición lo sigue acompañando, como si fuera la anatómica. Y si un paciente está en decúbito supino, todo lo que está hacia la parte anterior va a ser ventral, todo lo que está en contacto con la superficie de apoyo será dorsal. Pero en una posición de cúbito supino, lo que hacen las disposiciones espaciales es trasladar estos planos de la anatómica a la posición modificada. Lo vamos a ver en algunos ejercicios que vamos a practicar. Este es un paciente que está en un decúbito supino y tenemos un plano que mediante cortes computarizados permite la separación de mitades cefálicas de otras mitades que son caudales. ¿Qué plano fue utilizado para poder observar estas imágenes? Transversal. 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 Si lo volvemos a la posición anatómica, el plano transversal u horizontal sería el que está dispuesto en esta posición. Separa lo cefálico de lo caudal. Pero como este individuo cambió de posición a posición supino, el plano se traslada desde la posición anatómica, que es la referencia, a esta otra posición. Este es el plano horizontal. Divide mitades superiores, cefálicas, de otras inferiores o caudales. Y para poder observar
lo que está más próximo al plano medio de lo que está más próximo al plano lateral, este plano, ¿cuál podría ser? Sagital. Medial. Este plano medio o plano sagital, ¿ya? Más próximo al plano medio, cortes más mediales, más próximo al plano lateral, o derecho o izquierdo. Esto es lo que yo les decía. Si el paciente adopta otra posición, la anatómica es la referencia. Entonces, el de color azul, a pesar de que cambió de posición dentro del espacio, en la posición anatómica no ha cambiado y se traslada a este decúbito supino. El de color azul, si pasa por el cuerpo, divide una mitad anterior de otra mitad posterior. Ese es el plano frontal. El de color verde, si pasa en un decúbito supino, divide la mitad derecha de otra mitad que es izquierda. Y el plano de color rojo, en esta posición, divide mitades cefálicas de mitades caudales. La clave es la posición anatómica, independiente de cuál sea después la posición que adopte el paciente, los planos se trasladan acompañando esa otra modificación. Si entendieron eso, esta flecha que está dispuesta de color rojo indica una orientación del miembro superior. ¿Qué miembro superior es ese? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. Ese es el miembro superior izquierdo. Y les he dibujado una figura geométrica que representa un cubo para indicar entonces la orientación espacial de este segmento que corresponde al miembro superior. ¿Cómo se llama el plano en posición anatómica que pasa tangente a la parte más superior de nuestro cuerpo? Ventral. Cefálico. Cefálico. Hacia El que adelante. pasa en oposición a él, Caudal. caudal. El que pasa por el sector más anterior de mi cuerpo, Ventral. ventral. El que pasa en relación a la parte posterior de mi cuerpo, Dorsal. dorsal. Y después tenemos los laterales. Y ustedes bien dijeron que este es el Lateral. miembro superior que corresponde al miembro superior del lado izquierdo. Por tanto, este rectángulo que vemos aquí, más próximo a nosotros, es el lateral izquierdo. Y hacia allá estará el lateral derecho. ¿Qué representa este rectángulo? Cefálico. El cefálico. En posición anatómica, el que pasa tangente a la parte más alta de mi cuerpo, cefálico. Y en oposición al cefálico, ¿quién estará? Caudal. El caudal. El caudal. ¿Qué plano sería este que está acá? El rectángulo de la parte superior de esta imagen. Ventral. Este es el ventral. Mientras que este que está en apoyo en el suelo sería el plano Dorsal. 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 Esta fue una postura modificada, pero dada la importancia que adquiere la posición anatómica como una referencia para describir en todas las escuelas del mundo lo mismo que nosotros queremos describir, se utiliza como referencia y se traslada a posiciones modificadas. ¿Ya? Nadie duda de que esta es la parte anterior del cuerpo de esta persona, que esta es la parte posterior. Los glúteos están en la parte posterior, dorsal del cuerpo. El ombligo está en la parte anterior. Que la cabeza está en la parte cefálica, que los pies están en la parte caudal, en posición anatómica. Pero esta persona tiene una postura modificada. Entonces, siempre que a ustedes les pidan una orientación, tiene que ser en 3 dimensiones. Porque nosotros somos tridimensionales. Somos cuerpo, tenemos volumen. Entonces, siempre para poder establecer la orientación de algo, se comienza a describir la orientación que tiene el eje mayor de la estructura. No el eje transversal ni el anteroposterior, sino que el eje mayor de la estructura, el eje longitudinal. Entonces, la flecha nos indica hacia dónde se dirige este miembro superior. Y ustedes siempre tienen que determinar si va a cefálico o va a caudal. Una de las dos. No puede ir a cefálico y a caudal, tiene que ir en una dirección, a cefálico o caudal. Tienen que determinar si va a ventral o si va a dorsal, una de las dos. Y tienen que determinar si va al lateral derecho o al lateral izquierdo o si va al plano medio. Entonces, comencemos primero, ¿va a cefálico o va a caudal?
Acefálico. 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 O sea, está más próximo de este que del caudal. Va acefálico. ¿Va al lateral derecho o al lateral izquierdo? A la izquierda. Izquierdo. Va hacia la izquierda. ¿Va hacia ventral o hacia dorsal? Dorsal. 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 Va hacia dorsal, ¿cierto? Porque primero tenemos la cabeza y después tenemos el miembro superior. Va hacia la parte dorsal. Muy bien. Cefálico cuando va hacia arriba, caudal cuando va hacia abajo, ventral cuando va hacia la parte anterior, dorsal cuando va hacia la parte posterior. Pero en vez de decir anterior, posterior, arriba, abajo o debajo, que son términos que confunden, vamos a decir cefálico, caudal, ventral, dorsal. O amedial cuando la estructura se aproxima al plano medio, o a lateral cuando se aproxime al plano lateral o derecho o izquierdo. También vamos a utilizar los términos proximal o distal para hacer referencia a estructuras que están más próximas al eje del cuerpo o más alejadas, más distantes del eje del cuerpo. Y aquí volvemos a un origen embriológico. Lo primero que aparece como desarrollo dentro del cuerpo del embrión es lo que está en el eje, la cabeza y el tronco. Especialmente la cabeza como elemento óseo, sistema nervioso, y la columna vertebral junto con la médula espinal. Eso es lo primero que aparece. Ese es el eje del cuerpo. Entonces, todas aquellas estructuras que sean más cercanas a la columna vertebral, al eje del cuerpo, se van a denominar proximales. Y todo lo que se vaya alejando de esa relación con el eje del cuerpo se va a denominar distal. Proximal, distal. En el miembro superior tengo el hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca y la mano. Si yo estoy analizando solamente el segmento más proximal del miembro superior, voy a comparar hombro con brazo. Y para utilizar estos términos, digo que el hombro es la parte proximal del miembro superior, que el brazo es la parte distal del análisis que yo estoy analizando. Y siempre los análisis son de zonas próximas. Después, si yo estoy analizando brazo y codo, el codo pasa a ser distal en ese análisis. Y el brazo pasa a ser proximal. Son términos que van variando desde el punto de vista de la comparación. Si yo estoy analizando muñeca y mano, ¿quién es proximal? Muñeca. La muñeca. La muñeca. Y la mano será más distal. Si yo estoy analizando rodilla y pierna, ¿quién es proximal? Rodilla. La rodilla. Y la pierna será más distal. En el pie, ¿qué es más proximal? ¿El talón o los dedos del pie? El talón. Talón. El talón. Los dedos del pie están más alejados del eje del cuerpo, por lo tanto son más distales. También son conceptos que vamos a utilizar: proximal, distal, cefálico, caudal, ventral, dorsal, medial, lateral. Lo que habíamos analizado, ahora tenemos más elementos de juicio para poder determinar. Este es un corte para el estudio de la cabeza y el cuello que fue realizado a través de un plano. ¿Qué plano? Sagital. Sagital. Y yo estoy viendo qué mitad de la cabeza y el cuello. Derecha. La derecha. La mitad derecha. Este es un corte de corazón. Puedo ver las dos cámaras superiores, puedo ver las dos cámaras inferiores. Si puedo ver las 4 cámaras del corazón, ¿qué corte fue utilizado? Este es un corte coronal o frontal. Y estoy viendo la mitad dorsal del corazón. No veo la mitad ventral. Fue eliminada para poder observar las cavidades del corazón. Y esto constituye un sector óseo que se denomina cavidad craneal. ¿Y qué corte utilicé para poder observar la cavidad craneal? Transversal. Un corte transversal u horizontal. Estos términos también nos sirven para poder establecer relaciones entre órganos. Lo voy a poner en otro contexto. Los voy a llevar a la geografía.
de Chile. Chile tiene países y elementos que están limitando al norte, al sur, al este y al oeste. Y las relaciones directas son las que nos interesan porque desde el punto de vista geopolítico, Perú, Bolivia, Argentina, el Océano Pacífico, a nivel de la Antártida, nos pueden traer inconvenientes. Un maremoto nos puede traer inconvenientes. Nuestros vecinos argentinos, si tienen conflictos con nosotros, vamos a tener problemas. Lo mismo ocurre al norte de Chile con los peruanos y los bolivianos. Pero ¿tendrá alguna importancia directa que nosotros digamos que hacia el norte de Chile está Canadá, desde el punto de vista geopolítico? ¿No? No. No. Entonces siempre las relaciones son próximas, muy cercanas unas con otras. Esas son las que nos interesan porque esas nos pueden provocar confusión. Así como le provocan confusión al paciente, también nos pueden provocar confusión en nuestra exploración, nuestro posterior diagnóstico y, en definitiva, el tratamiento que le vamos a dar a los pacientes. Entonces, utilizamos los mismos términos para las relaciones, pero en vez de decir al norte, al sur, al este y al oeste, decimos acefálico, acaudal, aventral, dorsal, lateral o medial de algún elemento que nosotros queremos describir en términos de relaciones, se encuentra con tales elementos. Por ejemplo, el estómago en relación al hígado se ubica acefálico o acaudal. Caudal. Acefálico. El estómago se ubica hacia arriba del hígado o hacia abajo del hígado. Acefálico. Este es el estómago, este es el hígado. ¿Quién está montado sobre quién? El hígado encima del estómago. Ya, si el hígado está encima, esos términos no los vamos a utilizar, y si el hígado está arriba del estómago, decimos que está hacia cefálico del estómago. ¿Ya? Diríamos que está hacia el norte del estómago, pero no vale en este caso, sino que lo que vale es que está cefálico del estómago, hacia arriba. ¿Quién está a caudal del estómago? El intestino. El intestino grueso, específicamente una parte que se llama colon transverso. ¿Quién está hacia la izquierda del estómago? No lo conocen, pero esa estructura que aparece de un color azulado se denomina vaso, o también órgano esplénico. Ese está a la izquierda del estómago. ¿Y quién está a la derecha del estómago? El El hígado. estómago. El hígado. El hígado se encuentra acefálico del estómago, pero también se encuentra hacia la derecha del estómago. Y yo no veo completamente el estómago, porque además el hígado o parte de él cubre por la parte ventral al estómago. Entonces el hígado, como una glándula bastante voluminosa, lo encierra por cefálico, lo encierra por el lado derecho y lo encierra por o parcialmente por el lado ventral. Y si tuviéramos los elementos que cubren esta cavidad abdominal, ¿quién estaría por delante del estómago? Antes de llegar a tocar el estómago, ¿con quién se encuentran ustedes en la exploración? Aquí no se ve, porque sí, el hígado en parte, pero ¿quién más cubre a todos estos elementos? ¿Ah? Los músculos, la pared abdominal, la piel, la grasa, los músculos de la pared abdominal anterior. Entonces, si un paciente dice que le duele el abdomen es muy amplio. Si específicamente les dice que le duele la boca del estómago, ya se está tocando. Pero puede ser un problema de estómago, puede ser un problema de esófago, que pasa por la parte dorsal del estómago, puede ser un problema de vértebras lumbares, que pasan por detrás del estómago. Hay otros elementos que están por detrás, como por ejemplo la aorta abdominal, la vena cava inferior, el hígado, que está hacia la parte cefálica,
que está hacia la parte derecha y que está parcialmente hacia la parte ventral del estómago. La pared abdominal. Entonces pueden ser muchas cosas. Pueden ser un problema de tipo muscular, una hernia a nivel de la pared, puede ser un problema de esófago, puede ser un problema de pared abdominal, de hígado, de páncreas que pasa por detrás, de elementos vasculares importantes como la vena cava inferior y la aorta abdominal. Las pruebas funcionales específicas son las que van a diferenciar dónde está el problema, dónde está la disfunción. Para eso sirven entonces los términos que nosotros estamos analizando. Si este es el colon transverso, este es el colon ascendente, este es el colon descendente, este es el intestino delgado. La pregunta es, ¿quién está acefálico del intestino delgado? En una relación directa, próxima. El colon transverso. El colon transverso. ¿Quién está a la izquierda del intestino delgado? Colon descendente. Colon descendente. Muy bien. ¿Quién está a la derecha? Colon ascendente. Ascendente. Colon ascendente, no lo he dicho, pero aquí hay un depósito de orina, que es una estructura anatómica que se denomina vejiga. ¿Y cuál es la relación de posición que ocupa la vejiga en relación al intestino delgado? ¿Quién está a caudal del intestino delgado? La vejiga. Si yo estoy analizando vejiga como elemento importante, digo que el intestino delgado se ubica hacia cefálico. O sea, yo tengo que poner la referencia de qué es lo que estoy describiendo, qué es lo importante en el análisis que yo estoy realizando. Como zonas topográficas. Como zonas Profe, topográficas. ¿no Sí. no se ve la presentación o no la está mostrando? Nada de lo que yo he dicho se ve. No se está viendo la presentación. La última Pero- parte no. No, La profe. última. Voy a salirme un poco y voy a volver. Ahí vuelve a aparecer la línea de color rojo. Ahora sí. ¿Dónde quedaron? Cuando dijo la relación entre la vejiga y el intestino Ya. delgado. Un poquito entonces. Y si este es el intestino delgado, vamos a marcar la flecha. Si este es el intestino delgado, ¿cuál es la relación que tiene con la vejiga? Acefálico. Acefálico. Si yo estoy analizando vejiga, ¿quién está acefálico de la vejiga? El intestino delgado. El intestino delgado. Y a caudal del intestino delgado se encuentra la vejiga. ¿Ya? Ahora voy a decir algo, les voy a preguntar algo que no lo tenemos en imagen, solamente para trabajar con nuestro cuerpo. Si yo les preguntara, ¿quién se ubica a caudal de la región palpebral? Tienen que poner el dedo explorando la región palpebral. ¿Y quién está a caudal de la región palpebral? ¿Región maxilar? La región maxilar. ¿Quién está hacia el lateral de la región palpebral? Tóquense los párpados, desplacen hacia el lateral. ¿Qué zona topográfica se encuentra en ese sector? Lateral y dorsal, porque si vamos a lateral puro, salimos de la cabeza, hacia lateral y hacia dorsal.
¿Quién está ahí? ¿Podría ser la región cigomática? Estaría, pero hacia caudal. El cigomático está hacia caudal, pero yo digo a lateral y a dorsal. Desplázame el dedo La de la 100. la La 100 región o región temporal, porque la 100 es un conjunto de varios huesos, está en una relación bastante pequeña, pero lo que sigue hacia lateral y dorsal de la región palpebral es la región temporal. Si estamos en la región temporal, ¿quién está hacia cefálico y medial de la región temporal? La región parietal. La región parietal. ¿Quién está hacia dorsal de la región parietal? La región occipital. ¿Quién está hacia ventral de la región parietal? La región frontal. La región- Perfecto, muy bien. ¿Y quién está hacia caudal de la región occipital? La cervical. La región del raquis cervical. Muy bien. ¿Estamos bien? Para hacer un primer análisis desde el punto de vista de los conceptos generales, están muy bien. Este es un corte a nivel del abdomen. ¿Qué plano fue utilizado acá? Transversal. Transversal. Corte transversal. Y este corte transversal, entonces, nos permite observar lo que hay en el interior del abdomen. Aquí se observan los riñones, derecho e izquierdo, que están en la parte posterior del abdomen, la columna lumbar, los músculos paravertebrales lumbares, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, en la parte más anterior. ¿Qué plano? Este es el corazón, la columna vertebral, el hígado, los grandes elementos vasculares, el esternón. Sagital. Sagital, sagital, sagital. Y aquí, Ventral. O sea, perdón, coronal. un corte coronal o frontal, que nos permite ir diferenciando diferentes láminas del cuerpo humano en el sentido frontal, desde la parte más ventral hasta la parte más dorsal. Si ustedes están escribiendo un informe para un paciente que se tiene que trasladar a Punitaqui, y el colega de Punitaqui no tiene internet, no tiene ningún medio de comunicación, excepto la comunicación escrita, y ustedes quieren que el paciente que ya fue dado de alta tenga que trasladarse hacia Punitaqui, y requiere que el miembro inferior sea inmovilizado, orientado hacia una posición. Otra posición no le sirve, más que esta que ustedes están viendo. Pero ustedes no van a ver a su colega, le van a tener que mandar un informe escrito. Entonces, primero, ese paciente tiene que estar en reposo en una posición de cúbito. ¿Qué de cúbito? Supino. Pino. De Supino. cúbito supino o de cúbito dorsal. Ya. Tiene que tener una parte de su cuerpo en una posición especial. ¿Qué parte de su cuerpo tiene que estar en una posición especial? El Las miembro extremidades inferior. inferiores. ¿Miembro inferior derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. Porque si no le ponen derecho o izquierdo, su colega tampoco lo va a saber. Tiene que ser específicamente el miembro inferior del lado izquierdo. ¿Y cuál es la orientación que tiene que tenerlo? Imagínense ustedes la misma figura cúbica en la cual encerrábamos a la figura que estábamos analizando, pero ahora imaginariamente está acá. ¿Cómo se llama el plano que pasa por la parte más alta del cuerpo en posición anatómica? Cefálico. Opuesto a él, Caudal. Caudal. en la parte más anterior del cuerpo, Ventral. ventral, en la parte de apoyo, Dorsal. dorsal. Ya sabemos que este es el sector del lado izquierdo y hacia allá estará el sector del lado derecho. Entonces queremos que específicamente este segmento vaya, primero, a cefálico o a caudal. 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 Que Caudal. vaya hacia caudal, porque si lo ponemos a cefálico en el escrito,
su colega de allá de Punitaqui lo va a elevar a esta posición, sobre su cabeza, y lo va a complicar más. Va acefálico. ¿Va hacia ventral o va hacia dorsal? Hacia ventral. Hacia ventral. Hacia ventral, porque si no estaría sobrepasando el nivel del horizontal hacia la parte posterior, va hacia ventral. ¿Y va hacia medial o va hacia lateral? Medial. No tenemos una vista muy clara, en este caso tendría que ser específico. Si queremos que el miembro inferior se cruce o se aproxime al plano medio, sería medial. Si queremos que esté en un ángulo saliente, estaría hacia el lateral izquierdo. ¿Ya? Para eso nos sirven estos conceptos básicos de orientación. El segmento que está señalizado con la línea de color rojo y además inmovilizado es el segmento del antebrazo. Y queremos que la inmovilización sea en esta orientación del espacio. ¿Cuál es la orientación que este tendría? ¿Ventral o dorsal? Ventral. Ventral. Si lo ponemos dorsal estaría por detrás de nuestro cuerpo. ¿Va hacia medial o va hacia lateral? Medial. Hacia medial, porque esta es la parte más proximal y esta es la parte más distal, se va hacia el plano medio. ¿Va hacia cefálico o va hacia caudal? Hacia caudal. Cefálico. 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 ¿Seguro? No. Medial. Está recto, pues. Sí, No, va caudal. medial y va ventral, pero ¿va hacia arriba o hacia abajo? Ya ligeramente hacia abajo, parece. Ligeramente hacia abajo. Pero si estuviera en la horizontal, se dice que coincide con el plano horizontal. Si estuviera derechamente orientado hacia acá, sería hacia cefálico. Si estaría inclinado hacia la parte inferior, sería hacia caudal. Aquí tenemos dudas porque está ligeramente hacia caudal, pero podría coincidir perfectamente con el plano horizontal. Si coincide con el plano, se dice que coincide con el plano. Normal, anormal y patológico son conceptos que dicen relación con una frecuencia que nosotros estamos estudiando dentro de una población. Normal cuando la referencia que nosotros estamos describiendo presenta una alta frecuencia dentro de la población. Anormal cuando es un bajo porcentaje. Y patológico cuando la estructura presenta alteraciones en su forma o en su función. Ahí hay un problema, hay una enfermedad. Pero decir que algo es anormal no significa una enfermedad, una patología, significa que es una baja frecuencia. Entonces, dentro de esta imagen, ¿qué es lo normal en términos de color? Blanco. El blanco. ¿Qué es lo anormal? Negro. El negro. El negro. Pero yo no podría decir que el negro está enfermo o que los blancos están sanos, porque estoy viendo características de frecuencia, alta o baja frecuencia, normales y anormales. En esta imagen, ¿qué es lo normal para el apoyo de la visión? ¿Qué es lo normal? Sin lentes. Sin Sin lente. Sin lente. Y lo anormal, Con lente. con lente. Y que además puede implicar una patología que yo viendo esta imagen no lo podría saber. Habría que realizar procedimientos de examen. ¿Qué es lo normal para el color de pelo? Negro. Negro. Negros veo 1, 2, 3, 4, 5. Y uno que es medio negro, que es el que está acá. De color café tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4. O sea, lo normal sería el negro. ¿Cuál sería la normal aquí? Pelirrojo. El El pelirrojo. rojo. El rojo porque es una baja frecuencia. Pero todos son sanos aparentemente. Excepto esta persona que ya tiene un problema. Ya hay una infección, ya hay una disfunción. Esto es patológico. Anormal no significa enfermedad, significa baja frecuencia, pero puede tener un funcionamiento normal. Cuando hablamos de interno y externo, hacemos referencia a que la estructura está dentro de una cavidad o está fuera de la cavidad. Hablamos de órganos genitales internos cuando están dentro de la pelvis, y hablamos de órganos genitales externos cuando están fuera de la cavidad.
La vulva son los genitales externos. Los ovarios, el útero, las tubas uterinas son elementos que corresponden a los genitales internos. Superficial y profundo tienen relación con lo que está más cercano a la superficie del cuerpo, que es la piel, o lo que está más alejado de la piel. Si yo les pregunto, ¿qué es más superficial? La piel, los músculos, los huesos. La piel. La piel. La piel. ¿Quién es más profundo? Los huesos. Los huesos. Y entre los músculos y los huesos, ¿quién es más superficial? Los músculos. Y los huesos son más profundos. Y a nivel de la piel, la epidermis, la dermis y la grasa, ¿quién es más profundo? La grasa. La grasa. ¿Y quién es superficial a la grasa? La dermis. La dermis. Y después ¿Y quién es superficial a la dermis? epidermis. La epidermis. ¿Ya? Un corte del antebrazo. Esto es piel. Esto es músculo. Esto es hueso. Esto es más profundo. Esto es más superficial. Supra, infra y sub, cuando estamos describiendo algún elemento en referencia a otro que es más importante. Utilizamos el prefijo supra cuando algo es cefálico a un punto de referencia. Utilizamos el prefijo infra cuando el elemento está caudal del punto de referencia. O utilizamos sub cuando se encuentra oculto, subyacente por el elemento de referencia. Solamente ejemplo. A nivel de la escápula hay músculos que se ubican hacia cefálico de la espina de la escápula, hacia caudal de la espina de la escápula o cubiertos por la escápula. Aquí utilizamos el prefijo supra, espinoso, para un músculo, infra, espinoso, para otro músculo, y subescapular para alguien que está oculto por la escápula. Hiper e hipo tienen que ver con un aumento de la función hiper, hipertensión, hiperglicemia, hipertónico, hipo para una disminución de la función o de la estructura. Hipotensión, hipoglicemia, hipotiroidismo, aumento o disminución. Una hipertrofia muscular, una hipotrofia muscular. Y se utiliza la nomenclatura anatómica internacional, que yo les comentaba que viene de 1890 y tanto, y cada año se van haciendo nuevas incorporaciones de términos para excluir todo lo que corresponde a nombres de autores que correspondían a escuelas francesas, las inglesas, las italianas, las rusas, las alemanas. Tienen que recordarse ustedes de el risorio de Santorini, las pirámides de Malpighi, las columnas de Bertin, el asa de Henle, la cápsula de Bowman, la trompa de Eustaquio, las trompas de Falopio, nombres de autores que no nos dicen nada acerca de lo que es la forma o dónde está ubicado el elemento. Entonces la nomenclatura anatómica ordena todo eso y para poder darle una condición de regularidad se utiliza en los congresos o se utiliza también en las presentaciones de tipo clínico. Y vuelve a un origen en términos de cómo es, su función, su forma o su nombre en origen en latín o en griego. Pero como respuesta, ustedes en las pruebas pueden mencionar nombres antiguos o nombres nuevos. Las famosas trompas de Falopio, que están asociadas a los genitales internos de la mujer, antes llevaban el nombre del autor, un italiano, que los describió en los alrededores de los 1700, actualmente se denomina tuba uterina y nos entrega información de la forma y con qué órgano está asociada. La trompa de Eustaquio, también otro italiano que describió un conducto que establecía conexiones entre el oído medio y el sector de la rinofaringe. Actualmente se denomina tuba auditiva y nos indica la forma y la función. Entre la trompa de Eustaquio, hay otra trompa que se llama de Tebesio y la trompa de Falopio, uno se va confundiendo, pero no se confunde entre la tuba auditiva y la tuba uterina. En aparato renal
la cápsula de Bowman, el asa de Henle, las pirámides de Malpighi. Ahora todo es reemplazado por el término de la forma de la estructura y a qué aparato pertenece. La cápsula de Bowman actualmente se denomina cápsula renal, el asa de Henle se denomina asa renal, pirámide renal, columnas renales, y es más fácil entonces, les vuelvo a repetir, recordarlo. Cuando ustedes en alguna pregunta, y para finalizar, les pregunten por la ubicación de algún elemento, es el lugar que ocupa. Lugar que ocupa. Cuando les pregunten su orientación, es en base a los planos. ¿Va hacia cefálico o hacia caudal? ¿Va hacia ventral o hacia dorsal? ¿Va hacia lateral o hacia medial? Cuando les pregunten definición, es qué cosa es. ¿Es un músculo? ¿Es un hueso? ¿Es un órgano? ¿Es un órgano macizo? ¿Es un órgano cavitario? ¿Cómo es? Las características empiezan a describir el órgano, el color, la consistencia, la forma, las dimensiones que puede presentar en altura, en ancho, en profundidad. La función es qué es lo que hace. Entonces, muchas veces los estudiantes reclaman porque cuando uno les pregunta función, responden que, por ejemplo, la función del corazón, responden que es un músculo cavitario que está en el tórax. Pero ¿cuál es la función? No la mencionan, pero profe, si es lo mismo. No, no es lo mismo. Ubicación es el lugar, orientación hacia dónde se dirige, definición, qué es lo que es como concepto, característica, cómo lo podrían describir, grande, mediano, pequeño, duro, blando, de forma piramidal, circular, cuboidea, en función, qué es lo que hace. Y finalmente las relaciones, que son muy importantes en exploración de individuos, es con quienes se contacta, porque eso nos permite establecer un diagnóstico diferencial, lo que habíamos visto en la primera clase introductoria a la anatomía de medicina. Cuando a alguien le duele el pecho en la región external, ustedes podían pensar que podía ser, por ejemplo, un problema de infarto, pero también veíamos que podría ser un problema de cartílagos que están por delante del corazón. Ahora podemos ver que por detrás del corazón pasa el esófago, una esofagitis. Hacia los lados del corazón están los pulmones, dependiendo si sea una orientación más a la derecha o a la izquierda. Y hacia la parte caudal está el diafragma, un músculo delgado que lo separa del hígado y del estómago, que están a nivel del abdomen. Entonces, muy importante saber con quién se relaciona para poder determinar cómo hacer diagnósticos diferenciales. Igual que el Dr. House, igual ustedes tienen que ir tratando de determinar qué es lo que puede estar comprometido en su paciente. El paciente solamente le va a decir que le duele, que le molesta, y usted tiene que dar respuesta a través de una serie de procedimientos. Llegamos hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, la próxima semana comenzamos ya con elementos específicos de huesos y articulaciones de miembro superior. ¿Preguntas? Yo tengo una consulta. Dígame. ¿Se va a subir un cronograma con las fechas de las evaluaciones o las vamos a ir viendo, o sea, se van a ir definiendo en el transcurso del año? No, ¿se acuerda usted del programa que les mostré el día lunes? El mo- Ese programa en Word que yo les mostré el día lunes, Ah, ya, sí, sí, sí. ya, ese programa estamos esperando que sea devuelto con la firma y el timbre de la jefatura de carrera para hacerlo oficial. Como Ya. todavía no lo recibimos, pero lo vamos a recibir, una vez que nosotros lo recibamos, visado oficial, lo subimos a la plataforma y ahí hay un cronograma. Pero mi experiencia me indica de que los cronogramas siempre se alteran por múltiples razones. Por movimientos estudiantiles, por situaciones de punto de vista climático, ahora se nos agrega la situación de la pandemia. Entonces, cada vez que haya una fecha planteada para una evaluación, es lo propuesto, pero si hay algún inconveniente de cualquier tipo, es conversable. Lo que necesito, sí,
es que ustedes elijan a un delegado para resolver problemas que tengan que ver con esta asignatura, para determinar fecha, qué es lo que se va a hacer en algún laboratorio sincrónico o asincrónico, programar alguna reunión. Eso es importante. ¿Lo tienen en este momento o todavía no se han reunido? No que yo sepa. Tenemos delegados, profe, pero así como tal de la asignatura no. Se Es habían un elegido 2 delegadas del curso. Ah, ya, porque les voy a decir lo que ha sucedido años anteriores. Como son muchas asignaturas, para no cargar todo el peso de la responsabilidad que tenga que ver con la resolución de problemas que puedan presentarse en esta asignatura de cualquier tipo, es preferible tener un delegado de curso para todo lo que tenga que ver con sus propuestas estudiantiles y después delegados por asignatura. Y ese delegado de asignatura, como tienen varias asignaturas, es el responsable de establecer la coordinación entre el curso y el profe, en fechas, en temas, en consultas, en problemas que tengan que ustedes que solucionar. Pero también puede ser una misma persona, eso lo determinan ustedes. Una vez que lo determinen, que lo tengan claro, ojalá sea esta semana, establecemos una coordinación más concreta en temas de tipo administrativo. ¿Les parece? Sí, profe, Sí, muchas profe. gracias. Sí, profe, gracias. Ustedes deciden. Profe, disculpe, tengo una consulta. Dígame. Respecto al libro guía que va a ser el grade para estudiantes de anatomía, ¿Ya? ¿qué edición recomienda usted? En general la última edición, pero yo le diría que las primeras ediciones también son buenas porque lo que van agregando las últimas ediciones son conceptos que tienen que ver con un agregado a punto de vista clínico, una nueva tabla que ordena, simplifica los contenidos. Yo les voy a mostrar, eh, estos son los libros que yo recomiendo. Bueno, el Yokochi, que es el Atlas de Anatomía, de Fotografía, el Gray, no recuerdo muy bien qué edición será esta. Pero esta debe ser como la tercera edición, ya van como en la quinta edición, pero no es mucho la diferencia que existe entre uno y otro, así que perfectamente puede ser utilizado. El Gray es uno de los más ordenados y está en nómina anatómica. Y este que es el Compendio de Anatomía de Testila Target, es un libro, por ejemplo, si revisamos el capítulo de osteología, son solamente escritos sobre elementos que tengan que ver con huesos. Esto, si están estudiando huesos de miembro superior, aquí están todos los huesos y los detalles de miembro superior. No hay imágenes, es solamente descripción teórica. Si ustedes no los tienen, yo se los puedo subir en un link en la plataforma del Drive, del Google. Y este es el texto pequeño de FENEIS. Si estamos viendo huesos, por ejemplo, el FENEIS es como un diccionario. Está la estructura y un esquema, señalizado por números, cuáles son los detalles que corresponden a cada uno. Huesos, articulaciones. Más simple. No lo dice todo, pero es más simple, como un recuerdo rápido de lo que uno quiere profundizar. No tiene color, son solamente esquemas, pero el texto es reducido porque fundamentalmente es un pequeño libro de nomenclatura anatómica ilustrada. Nos recuerda el nombre actual de la estructura, un origen en el idioma
vernáculo de las diferentes escuelas, o un origen latín o un origen en griego. Pero el nombre principal está en nomenclatura anatómica. Y los números nos indican entonces el detalle. No sé, pero lo establecería como una coordinación de hechos prácticos con el delegado del curso. Todos tendrían acceso, no sé si quieren que se los vaya subiendo poco a poco, porque son pesados. Sí, profe, porfa. Sí. Sí, profe, sería muy bueno. Ya, pero va a ser de a poco. Esta semana les puedo subir 2. El Gray, que es importante, y el Yokochi, que es un atlas de fotografías cadavéricas. La próxima semana les subiría los otros. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, 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 profe, muchas Sí, profe. gracias. Sí, porfa. Muchas gracias. Listo. Quedamos hasta acá entonces y la próxima semana comenzamos con huesos y articulaciones de miembro superior. Que les vaya bien. Chao, profe. Igualmente, Gracias. profe. Gracias. Chao, Chao. profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao. Profe, Sí. tengo una consulta respecto al laboratorio. ¿Era como para practicar o hay que mandárselo así como tarea? No. El laboratorio es para que ustedes vean y vayan trabajando repetidas veces lo que son los conceptos de tipo generales. Ah, ya. Es que ayer Hola. no me funcionó el audio, entonces tenía problemas con eso, pero ya me lo arreglé. Sí, lo que tiene que hacer es bajar el archivo a su computador. Si lo revisa en el Drive, no puede escucharlo. Tiene que Sí. bajar el archivo y ahí bajarlo solo como lectura y ahí lo puede escuchar y ver. Ya, profe. Gracias, ¿Ya? que esté bien. Ya, Chao. chao.